Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde. Bienvenidos una vez más al Agicero. Hoy una vez más agregando al debate, aportando a la discusión. Les habla Carlos Alberto Novella y en compañía de Miguel Denis y Satia Rengifo. ¿Cómo están, muchachos? Saludos Miguel, saludos Carlos, saludos a todos nuestros radioescuchas. Muy complacida de estar compartiendo el día de hoy este espacio comunicacional como lo es el Agicero, agregando el debate semana tras semana. Saludos compañeros, recuerden que transmitimos a través de la guaruraonline.hol.es y igualmente agradeciendo a las radios comunitarias, portal informativo que retransmiten el programa del Agicero como Radio Voces Libertarias, Radio Sanareña y el portal de Aporreo. Bueno, hoy más de esta dinámica que hemos venido, que caracteriza este programa, vamos a analizar y a tener una conversación sobre lo que es el auge del movimiento reaccionario por derecha a nivel mundial, conectándolo con la situación que vive actualmente Venezuela, el contexto de protesta y de guarimba bajo una ideología de ultraderecha, un programa de derecha. Es parte de este análisis, uno de los escenarios en el cual, salvando las distancias, hacemos cierto paralelismo, es la situación que se ha venido presentando en los últimos meses en Ucrania, que bueno, ha copado los titulares y el interés, incluso desplazando la situación en Siria y en otros escenarios a nivel internacional, sino donde ya se evidencia propiamente un gobierno abiertamente fascista en Ucrania, ¿no? Y ya sabemos todos los peligros y todo el efecto burbuja que tiene estas expresiones políticas y como el carácter contagioso, por decirlo de alguna manera, de esos brotes, y más en un contexto de crisis económica a nivel mundial, donde se acumulan muchas frustraciones de parte de sectores de las clases medias, de las clases trabajadoras, y donde estas ideologías, bueno, pretenden en ese marco de crisis pescar y tomar demandas de sectores populares, sectores trabajadores. Bueno, el caso de Ucrania es muy particular, por lo menos en algunas cosas. Recordemos después de que se cae la Unión Soviética en los 90, con todo ese proceso de liberación de la economía, se vuelven a establecer esos grandes monopolios de empresarios privados y sobre todo de los que eran antes los burócratas del Partido Comunista Ruso, empiezan a ser los nuevos burgueses. General toda una situación de descomposición muy fuerte que vive, y Ucrania, bueno, es uno de estos países post-Unión Soviética que empieza a ser dominado por esta nueva mafia, oligarquía, burguesía rusa y ser influenciados totalmente políticamente por este nuevo segmento social. Y bueno, la reacción, entre comillas, nacionalista, antirrusa, acumulando ese descontento por todas las injusticias, todo lo que significa un régimen realmente descompuesto, corrupto, como es el gobierno prorruso, pero aprovechan todo ese descontento, pero para poner la balanza al otro lado, y más bien abriéndose ahora a capitales occidentales, a la Unión Europea, y todo ese marco de crisis que trae la Unión Europea en este momento, de todos esos paquetazos económicos a través del FMI, del Banco Europeo. En fin, es un juego, parecía que fuera un juego entre dos capitales privados, dos mafias oligárquicas que quieren, capitalizar, hegemonizar en Ucrania, y para lo cual ha utilizado una fuerza de masa, una fuerza social muy violenta, sobre todo basada en organizaciones abiertamente fascistas, neonazis o neofascistas, o todos esos componentes ultranacionalistas, de ultraderecha que van surgiendo en Europa en estos contextos de crisis. Hay un tercer sujeto en el marco de esta polarización entre los bloques, el prorruso, la zona sobre todo de Ucrania, la zona de Crimea, la zona de Donetsk, que es una zona de gran potencial minero, y que tiene, donde se concentra gran parte incluso del Producto Interno Bruto del país. El 25% de la producción del país se concentra en esa región. Y por otro lado está la zona de Kiev, la zona del oeste, donde hace vida, donde está el gobierno abiertamente fascista. Hay un tercer sujeto o la dinámica ucraniana se reduce a esa polarización. Bueno, la verdad la situación más bien ha estado muy polarizada, y muy difícilmente surgen sujetos populares independientes de alguna manera. Incluso los movimientos de izquierda en un momento se dividieron, unos entre apoyando las protestas antirrusas y otros, rechazando todos estos movimientos fascistas que están hegemonizando en esas protestas. Y de alguna manera no ha habido un sector importante, digamos, obrero, popular, que reivindicado en sus mismos intereses de clase, sus mismos intereses, digamos, como pobres, explotados del país. No ha surgido como una alternativa política. Más bien se ha diseminado en estos campos
Lo que sí es ahí es lo que tú decías, que es algo importante que ayuda más o menos a sacar insumos de este contexto, que justamente las regiones que se han llamado prorrusas, que se han levantado contra el gobierno fascista, son regiones, como decía, industriales y mineras. Es donde está todo el potencial, no solo de industrial, sino también de toda la clase obrera, el mayor potencial de la clase obrera ucraniana. Sí, en el caso de Donetsk hay un potencial organizativo en el tema minero, sobre todo la industria, si no me equivoco, la industria del hierro, la extracción del hierro, y por otro lado el tema de la región de Crimea, ¿no? Que estaba robándose titulares el tema del referéndum y todas las tensiones que se generaron en la confrontación imperialista de este juego geopolítico. De parte de los Estados Unidos, por un lado, el bloque de Estados Unidos, la Unión Europea, y por el otro lado, el bloque ruso defendiendo sus intereses económicos y de hecho defendiendo sus intereses económicos en la región, sus vínculos históricos, culturales y además solapado eso por una presencia militar. Y una situación que se formaliza después del referéndum, donde ya efectivamente ahorita Crimea es parte de Rusia, digamos, formalmente, pues es como provincia de Rusia. Bueno, ya aquí que se está realizando ese contexto que ustedes están poniendo sobre el tapete, yo creo que sí hay un factor muy importante mencionar, que es cómo el fascismo ha sido un detonante que se ha ido propagando y ha sido aceptado y se ha colado dentro del discurso de las masas en Ucrania. Yo creo que esto es un detalle bastante interesante. Estábamos hablando anteriormente de los dos movimientos que en tal caso están ejerciendo una hegemonía actualmente, como lo es Pravý Sektor y Svoboda. Las traducciones serían sector derecho y Organización Panucraniana Libertad. Bueno, y cómo las prácticas, por lo menos de este partido de Pravý Sektor, han tenido un impacto mediático bastante importante, como es el tema de la represión que están teniendo los sectores antifascistas en estos momentos. Creo que el último video que se pudo colar en las redes sociales fue la ejecución de un comunista, el cual fue ahorcado, y esto fue expuesto y difundido por todas las redes sociales. Y eso está teniendo mucha resonancia y mucha aceptación dentro de los jóvenes ucranianos, y esto es alarmante. Esto es alarmante cuando hablamos de esas paradojas que bien estaba mencionando Carlos anteriormente, en las cuales vemos cómo se ha tenido una distorsión política, o sea, un retroceso es lo que estamos viendo actualmente en lo que significa en la historia política contemporánea. No sé qué piensan ustedes. Sí, bueno, y ese sector Pravý Sektor, la verdad, ha sido el sector más violento, el sector que ha hecho el papel, digamos, de fuerza de choque de este nuevo gobierno que se ha instalado partiendo del golpe de Estado. De hecho, cuando se levantan las regiones del este de Ucrania en contra de ese gobierno interino, la primera fuerza de choque militar que va, digamos, a intentar solapar esta insurrección no son las fuerzas militares del gobierno, sino son las fuerzas paramilitares de este sector derecho, como de este Pravý Sektor. Incluso en la misma ciudad de Kiev, después de haber tumbado el gobierno, ya viendo la policía, digamos, y los organismos militares derrotados, son las mismas fuerzas de este Pravý Sektor que organizaban de alguna manera como brigadas que iban por la calle armados con bates, con palos, incluso con armas de fuego, y que iban poniendo el orden, pues de alguna manera, y evidentemente con expresiones muy totalitarias, de derecha, con fuerte racismo, fuerte homofobia. ¿Cuáles son los etc. ideales de esta derecha de Ucrania? ¿Cuáles son sus ideales? Porque ellos mencionan siempre el tema del resurgir del nacionalismo, el tema de la gloria a los héroes, pero ¿cuáles son los héroes? Es el culto a un panteón, a la idea de nación. Claro, pero eso es el doble sentido del juego del fascismo, porque manipula a través de ese discurso de la glorificación de ciertos valores patriotas como el heroísmo, ciertas hazañas dentro de la historia, a la sociedad como tal. Entonces, esta es como la faceta del fascismo que se va nutriendo de los discursos también y tendencias vanguardistas de izquierda para sí mismo. Claro, utiliza también incluso todo ese descontento social por una sociedad en descomposición, como veníamos hablando, de corrupción, de mucha injusticia. De hecho, unos años antes, en Lugansk, una de las zonas que se insurreccionaron, digamos, en contra de este gobierno interino, había protagonizado una de las huelgas mineras más importantes, incluso contra uno de estos oligarcas del capital privado ruso, que era el gran empresario de la zona. Y bueno, en fin, todo ese descontento que va surgiendo sobre todo de las clases medias bajas, de las clases populares, se fueron capitalizando de estos sectores con un discurso muy aguerrido, muy rebelde, muy, digamos, propiciando una insurrección y propiciando también una guerra civil pueblo contra pueblo, porque con un discurso la base del discurso era ser antirruso. De hecho, la primera ley que hace este gobierno es
la primera acción legal es quitar una ley que le daba un rango de oficialidad al lenguaje ruso en la zona donde se hablaba más. Simbólicamente se desplazan otras culturas, digamos, no ucranianas, que pasen vida en Ucrania y que en algunos lugares son mayoría, y se ponen como sectores minoritarios que deben estar, digamos, debajo de ese símbolo nacional ucraniano, como ideal de nación, como esos símbolos patriotas justamente que hablaba Satya, que buscan como unificar a nivel simbólico, a nivel como crear una identidad de nación que al final es totalmente falsa. De hecho, una de las cosas que el fascismo ha negado, así como un principio de negación, es la misma lucha de clases, porque dice que divide a la nación. Pero no creo que sea precisamente falsa, sino que se erige bajo una construcción y premisa de mantenerse en el poder. Ahora, aquí es cuando ya podemos empezar a conectar ciertas expresiones del discurso que ha sido la derecha, sobre todo la derecha juvenil, estudiantil, que ha nacido aquí en Venezuela en estas protestas, en lo que ha sido la situación de las guarimbas y todo eso, que es el discurso de ese nacionalismo anticubano, que es un nacionalismo que rechaza, que supuestamente en Venezuela manda a los cubanos, etcétera, etcétera, y todo ese discurso, digamos, tiene mucho de xenofóbico, pero le abren todas las puertas a los sectores imperialistas de Estados Unidos, etcétera, a todos, no tiene ningún problema con que interceda cual sector es ajeno a la nación, y de hecho todo lo que es el simbolismo del SOS, de que nos ayuden y todo eso. Y es lo mismo que ha pasado en Ucrania. Mientras rechazan digamos, el imperialismo ruso, que se puede decir de esa manera, le abren todas las puertas a la OTAN, a los mismos Estados Unidos que financian directamente, incluso públicamente, estos sectores fascistas, le abren las puertas al Banco Europeo, al FMI, que de hecho las primeras cosas que hizo este gobierno interino es empezar a aceptar estos fondos del FMI y empezar a ejercer ajustes económicos, etcétera. Bueno, toda esa problemática que ha venido con la crisis. Bueno, yo veo en mi comprensión de la coyuntura venezolana, haciendo la traspolación, como bien comentabas, con el tema de Ucrania, yo sí tengo mis diferencias, porque si bien existe una diversidad dentro de la oposición, que bien comprende de esos sentimientos e ideales y prácticas que tú acabas de comentar, pero cuando hablamos precisamente de la comparación con el brote neofascista en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, hay un pequeño grupo que está agarrando mucho apogeo, que sí tiene esas tendencias y que se está colando dentro de la mayoría de las movilizaciones de oposición. Y ahí es donde nosotros llamamos a la suma preocupación de, por ejemplo, cuando se quemó un bicentenario recientemente, que había gente haciendo cola, si no me equivoco, eso pasó en Carabobo. También cuando se explotó una gasolinera, la distinta confrontación que existió en el Táchira. Ahí es cuando nosotros hablamos específicamente y estratégicamente del brote neofascista en Venezuela, que se cuela en ese discurso de oposición o en esa práctica de oposición que ha tenido por mucho tiempo lo que ha sido toda la palestra de difusión mediática. Por lo menos, estos grupos neofascistas que están surgiendo actualmente, ellos se alejan completamente de lo que significa la necesidad de la injerencia extranjera dentro de Venezuela. Ellos sí hablan de la necesidad de retomar el tema de los valores patrióticos, retomar el tema nuevamente de los héroes de la patria, retomar el tema de la valorización de la nación. Ellos sí asumen una terminología más nacionalista y bueno, aceptan abiertamente a Marcos Pérez Jiménez como sumo ilustre de lo que significa la buena política y la buena decisión económica para el país, que se está agarrando mucho auge, bueno, a través de Resistencia Venezuela, grupos que también están teniendo mucho apogeo dentro, por ejemplo, la UCB, que es un pequeño cúmulo donde se puede estudiar lo que significan las dinámicas dentro de la sociedad. Por ejemplo, el grupo Aristella, un grupo que es un poco más grande, que es el grupo Orden. O sea, han existido ciertos brotes en Venezuela que se está tomando cierto valor preponderante dentro de lo que significa tener como un ejemplo a seguir a Ucrania, de estos brotes neofascistas que ven la necesidad de asimilarse a lo que sucede en Ucrania, que no tiene nada que ver con esta oposición estudiantil, ha participado abiertamente en las reuniones con la UNASUR, eso no tiene nada que ver con esa oposición, a mi parecer. Sí, bueno, como tú dices, brotes internos entre la oposición que empiezan a resurgir, incluso ya puntualizando grupos muy específicos, decía Orden, Organización de Estudiantes Nacionalistas, grupo que se llama Renacer Nacional, grupo que de hecho ahorita hizo unas acciones vandálicas en murales de la izquierda en Tú la otra vez estabas haciendo como un compendio de las organizaciones de derechas presentes en Venezuela. Lo que yo veo es que si bien hay una expresión
que tiene mucha relación con la situación, quizás no de manera calcada, pero es parte de lo que veníamos identificando de Ucrania, ciertas características a nivel ideológico. El contexto de crisis económica va de la mano de este surgimiento del fascismo, ¿no? Y más allá de la crisis económica, la falta de una respuesta movilizante de los sectores de izquierda y de los sectores verdaderamente progresistas y que planteamos la revolución como camino frente al modelo capitalista. Ante esa falta de alternativa política frente a esta dualidad que tenemos al menos en el contexto nacional, MUC-PSUV, es que se empiezan a fraguar todas estas corrientes que ni siquiera es un fenómeno, que afortunadamente no es un fenómeno nuevo, un proceso paralelo a lo largo del desarrollo del proceso bolivariano. Recordemos una primera expresión o de conformación de ese odio social, de ese racismo social sobre todos los sectores de clase media en el golpe de Estado del 2002, que fue una primera expresión de ese auge movilizante y en la calle masivo de sectores de clase media radicalizadas por derecha. En todo caso, afortunadamente aquí en Venezuela podemos afirmar en todo caso que el fascismo está reducido a células en sectores fundamentalmente de clase media y que todavía, y que es lo peligroso en todo caso a futuro, en caso que no haya una respuesta movilizante, una respuesta de parte del movimiento revolucionario, ese descontento y esas banderas que en muchos casos, por ejemplo el nacionalismo perejimenista puede ser seductor, analizando las grandes obras y ese concepto de progreso vacío, porque ver el progreso como el presidente que construye edificios más grandes y más bonitos y no todo el contenido de fondo que hubo dentro de la política perejimenista. Pero en todo caso esas expresiones aún todavía no han conectado con el descontento popular que lo hay en la calle y que hay razones para verlo producto de la crisis económica. Sin embargo, hay expresiones que digamos son muy preocupantes porque llegan a ser hasta repetitivas de vez en cuando, de que en este contexto digamos de crisis, desabastecimiento, etcétera, las guarimbas, medio desastroso a nivel nacional, político y económico, entonces surgen opiniones, que venga alguien que arregle todo esto con puño de hierro, que se suba un militar o algo así, y eso es totalmente preocupante porque eso puede ser justamente son las armas más fuertes que tiene la derecha de imponer ese orden, pero ese orden ¿para quién? Ese orden en favor de los intereses de quién, puño de hierro contra quién. Y todas esas cosas que es efectivamente lo que representó Pérez Jiménez para la política nacional en su momento y que es lo que reivindican estos sectores. Lo que hemos conversado, el tema incluso de la desmoralización de una sociedad, cuando tiene tan altas expectativas, cuando un proceso no satisface sus necesidades, es materia prima para que surjan estas expresiones que estamos aquí comentando y analizando. Y otra cosa que tú comentabas que es muy importante y que es una piedra angular, digamos, del surgimiento de estos movimientos masivos de derecha, que es que surgen cuando ahí está la izquierda no aparece, que cuando en un descontento, en situaciones de descontento, la izquierda no asume esas luchas, la izquierda, digamos, que es lo que de alguna manera pasó, tiene mucho que ver también en Ucrania. ¿En Ucrania dónde estaba la izquierda, por cierto? Justamente lo que pasaba en Ucrania, que era el Partido Comunista, heredero de toda esa herencia stalinista de la vieja Unión Soviética, tenía una posición prorrusa, pero también favoreciendo a esta oligarquía rusa que se había montado en Ucrania, del cual el presidente que te pusieron, Yanukovych, era una expresión de esa oligarquía. De hecho, en medio de grandes escándalos de corrupción de esos multimillonarios, y el Partido Comunista Ucraniano la hacía, participaba o defendía políticamente a estos personajes y de alguna manera le deja todas esas banderas del descontento, todas esas banderas, digamos, de la lucha, todas esas banderas de lucha del pueblo en estos contextos de crisis, las termina asumiendo estos factores de ultraderecha. Y en Venezuela, evidentemente es una historia totalmente distinta, de lo que quiere decir todo lo que significa el proceso bolivariano, estos 15 años, no sé qué, muy complejo, que hemos hablado mucho en estos programas de las Iceros. Pero sin embargo no estamos exentos de ese tipo de personajes que tú comentas. Pero de alguna u otra manera podemos llegar a un momento muy parecido. Es decir, las luchas contra la corrupción en Venezuela, las luchas contra la burocracia, las luchas contra una y otra cosa, la lucha contra el pacto ahorita
ahorita, lo que tiene que ver con las mesas de paz, o sea, las luchas populares tan necesarias ahorita, si la izquierda no las asume, si no las asume movimientos revolucionarios, movimientos populares, corremos el peligro de que las asuma la derecha, que es lo que intenta hacer cuando cuando estos sectores, digamos, guarimberos, no sé qué, tratan de inmiscuirse en los sectores populares, tratan de, digamos, levantar polvo en los sectores populares. De alguna manera es un intento de eso que ha fracasado, pero que si no hay una actuación de la izquierda consecuente con con lo que es la izquierda, con lo que es el pensamiento revolucionario, la acción revolucionaria, corremos el peligro de tener un escenario parecido o en dirección al de Ucrania. Ahí yo sí veo que no se puede reformular la misma ecuación de lo que pasa en Ucrania a lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué? Porque el contexto histórico de ambas poblaciones es completamente distinto. O sea, cuando hablamos de Ucrania, hablamos ya de un ascenso, de una crisis. Hablamos de la diversidad de contiendas políticas, de protestas, de movimientos, de distintas diversidades de pensamiento ideológicos, de ideas. Cuando hablamos de Venezuela, quizás esa diversidad se ve mejor evidenciada a partir de todo esto que ha sido esta trayectoria con lo que fue el gobierno de Chávez y con lo que es actualmente el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque se asume a nivel de discurso lo que es la visión de izquierda. Por lo menos estos brotes fascistas en Ucrania se vienen dando desde larga duración. O sea, ya el brote nazi tiene un asentamiento ya más marcado. En cambio, en Venezuela ese paso se está apenas, como lo veo, como resurgiendo y retoñando, en tal caso mediante la crisis económica que se está viviendo. Yo creo que es muy favorable en tal caso los resultados y encuestas electorales que se han tenido en los últimos años, porque se sigue evidenciando quizás en la mayoría de la población cuál es la visión que se tiene acerca del país que se necesita. No podemos tampoco ver que la coyuntura que ha permeado en su mayoría con algunas secuelas de guarimbas en algunos sectores del país, por ejemplo en el Táchira, no en Alto, en Táchira, como lo hablamos en una discusión, fue en San Cristóbal específicamente y una población del Rubio. O sea, eran poblaciones que fueron mediáticamente utilizadas para poder generar un apogeo dentro de la población y crear la histeria colectiva. Entonces yo veo que Venezuela no se va a dar ese surgimiento como tal del fascismo, es mi comprensión de la coyuntura. ¿Por qué? Porque veo con muy buena cara que en tal caso toda esta crisis política de la ausencia quizás de lo que significaba el discurso de Chávez, lo que significaba quizás la visión paternalista de Chávez, ha creado dentro del movimiento popular una discusión. Por lo menos dentro del propio partido, el PSUV, se ha sufrido varias secuelas, varias fragmentaciones de este partido, que se dio con los últimos meses de vida de Chávez. Entonces, se está viendo quizás esa discusión total de lo que significa la toma del poder. O sea, veo como el ejercicio como tal del movimiento popular de crear esta discusión. Por eso dudo mucho que se llegue a colar ese tipo de práctica, se llega a masificar la práctica neofascista dentro de Venezuela. Lo que vemos actualmente es que esta práctica neofascista está siendo muy seductora con los sectores más jóvenes, que eso es cuando mencionaba anteriormente, es la posibilidad que ha tenido Ucrania para poder instaurarse dentro de las bases, o sea, dentro de las primeras generaciones. Cuestiones que nosotros tenemos que empezar a frenar desde acá. O sea, nosotros no podemos permitir que estas nuevas generaciones se sienten seducidas ante este nuevo brote, porque además que se utiliza una parafernalia mediática en base a los cimientos de la crisis, que es real, la crisis no es mentira, la crisis no es efectiva, no es ficticia, para poder, como bien lo decía, utilizar elementos necesarios dentro del discurso popular para poder colarse. Bueno, esa es mi comprensión entonces del momento coyuntural de Venezuela. Yo sí lo veo con bastante optimismo, podemos decir. En todo caso, hoy nos dedicamos al análisis específico de una de las variantes de dominación del sistema capitalista, que en todo caso luchamos frente a un sistema de dominación político, económico, ideológico. Una de esas variantes, y que es la variante más reaccionaria y que aplica la dominación con mayor látigo, es el fascismo. En todo caso, no podemos, en el contexto venezolano, habiendo una clara expresión fascista o no, de esas tendencias reaccionarias, olvidar o perder el horizonte que la lucha frente a un sistema, ¿no? Un sistema capitalista que te puede dominar a través de un sistema reaccionario como el fascista, o que te puede dominar bajo un modelo democrático burgués electorero, ¿no? Un gobierno de unidad nacional. De unidad nacional. Que en todo caso, igualmente frente a esa perspectiva también muy seductora,
tiene que haber una respuesta movilizante de parte del movimiento popular. En todo caso, una cosa que yo cuestiono o que problematizo es que los espacios de unidad y los espacios de lucha no deben surgir en función del peligro fascista, ¿no? El pacto económico, el reformismo, la conciliación que se ha hecho permanentemente a lo largo de estos años es el primer peligro de la revolución. Y frente a ese peligro tienen que reafirmarse y reactivarse frentes organizativos, espacios de confluencia popular permanentemente. El fascismo, bueno, es una expresión terrorífica de la dominación del sistema. Justamente es al revés, mientras se asienta, esquemas burocráticos, esquemas corruptos, esquemas incluso ineficientes que fomentaron este tipo de situación económica grave que vivimos ahora. Y es más represivo. Mientras se va degenerando este tipo de gobierno, eso es lo que le da pie a que surja el fascismo. El fascismo no surge de la nada, surge de un descontento o se afinca o se para sobre un descontento que es provocado por un sistema y evidentemente ese sistema tiene sus ejecutores. Pero yo lo que digo, el fascismo en todo caso es una expresión de la dominación del sistema. ¿Está bien? Bueno, estamos en contra. Pero no, por luchar frente al fascismo no se puede claudicar frente a otras maneras de dominación frente al sistema. ¿Ves? O sea, igual de perverso. Solo, bueno, el fascismo tiene la característica que es un látigo mucho más directo frente a los hombros del pueblo trabajador. Pero el reformismo, pero la traición, el burocratismo, la burocratización del proceso, el enriquecimiento de una nueva élite político-económica, las corruptelas y las mafias dentro del Estado y dentro de los sectores privados, esas son expresiones de dominación de un sistema político-social. O sea, la veo una situación complicada en todo caso. Pero más que todo, en vez de hablar de optimismo o de estar, digamos, pesimistas o optimistas, creo que el programa lo que ha servido es para mostrar lo que ha sido el escenario Ucrania y lo que ha sido esa misma estrategia en Venezuela que ha fracasado, pero que todavía se mantiene latente, digamos, en su intención. Y sin embargo, lo que ayuda... Y no necesariamente es una estrategia igual. Los contextos históricos, culturales, políticos son distintos, pero yo sí veo ciertas similitudes ideológicas, hay ciertas similitudes... Pero más allá de los distintos contextos en que ha surgido, digamos, lo que ha pasado en Ucrania y lo que pasa en Venezuela, más allá de todos los procesos históricos totalmente distintos y apartados, hay una característica común, que es que frente a una crisis económica, frente a una situación, digamos, de desprestigio de un Estado, de un gobierno, de esas nuevas élites económicas, frente a esa degeneración del poder, si la izquierda no asume, digamos, las banderas de combate, las banderas de lucha del pueblo, no, bueno, asume su papel histórico como izquierda. En este caso en Venezuela, radicalizar lo que ha sido la experiencia del proceso bolivariano, del poder popular, de realmente empezar a ocupar espacios de poder, de desplazar a la burocracia, etc. Si no asume esa tarea, el fascismo puede asumir la tarea totalmente contraria, que es agarrar ese descontento para derrumbar y terminar de aplastar lo que ha sido esta iniciativa, este proceso mucho más complejo y atacado desde adentro, afuera, de los lados, etc. Claro, y se empiezan a tomar otro tipo de discusiones, por eso mencionaba lo del optimismo. Porque quizás la mayoría de las discusiones en las que he participado, quizás ya no se debate directamente sobre el sistema capitalista y cómo nos oprime, sino que ya se habla directamente de la burocracia con nombre y apellido. ¿Quiénes son los que nos extorsionan? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Quiénes son los que hay que deponer? O sea, se está viendo otro tipo de discurso. Y eso es lo que yo veo con optimismo, dentro del movimiento popular. Quizás dentro del objetivo real, que es como tú dices, de la izquierda y su papel histórico, luchar contra el sistema capitalista, está asumiendo un papel concreto de la lucha concreto de la aquí y a la hora. Y eso es lo que yo veo con optimismo. ¿Entiendes? Que quizás no se agarra tanto de las banderas que ha tenido a nivel histórico, sino las que tiene en el momento del presente. Y eso es muy puntualito en Venezuela, va a tener un final bastante interesante. Yo lo que dejo allí como conclusión, bueno, lo importante es que se está dando un paso. Se está identificando un enemigo de un peligro de poderosas proporciones, pero también se está identificando un enemigo dentro de la burocracia del Estado que nos impide, como movimiento popular, movilizarnos con autonomía y con iniciativa propia para, lo que dirían por allí, desactivar precisamente la amenaza fascista. Pero el punto en todo caso es que la lucha contra el fascismo no nos lleve a claudicar frente a posibles modelos intermedios, frente a posibles... Porque tenemos la amenaza del fascismo, nos conformamos con esto. Porque tenemos la amenaza del fascismo, nos conformamos con este estado de cosas, hacemos aliadas con este tipo de actores políticos
con este tipo de organizaciones sociales, porque el peligro es el fascismo. Y eso más bien puede, esa claudicación más bien puede fortalecer justamente el fascismo, ya que no le damos respuesta a los problemas reales que pasa el pueblo. Entonces, lo que identifico como enemigo, y es a nivel muy general y sin ánimo de sonar panfletario, pero es muy básico y lógico, es un sistema que puede parir este tipo de expresiones radicales de dominio, pero es un sistema que en todo caso, sin ser fascista, bajo una fachada socialdemócrata, bajo una fachada de estado de bienestar, bajo una fachada de libertad democrática, permanentemente condena al ostracismo, a la exclusión, a la miseria, a la peor miseria, a verdaderos campos de concentración de penuria, a diario, a miles de trabajadores, a miles de seres humanos. Bueno, por ahí hay un artículo en La Porrea, un comentario que vi en algún portal informativo. Las conferencias de paz son la otra cara del fascismo. Bueno, excelentes reflexiones que hemos realizado el día de hoy. Excelente análisis, compañeros, que hemos realizado el día de hoy para el Ajicero en su programa número 22. El noveno programa del año. Una cosa, nos hemos concentrado en Ucrania, también es mencionar otros casos a nivel en Europa, el surgimiento del grupo Amanecer Dorado en Grecia, que es creo que la tercera fuerza política del país. El Frente Nacional en Francia también. El Frente Nacional y el tema, bueno, el Partido Popular que gobierna España y que tiene tendencias promonárquicas, ultraconservadoras. En los países escandinavos al norte de Europa hay un auge de gobiernos ultranacionalistas. Ucrania se roba los titulares actualmente en el mundo por lo que implica su posición geopolítica y todas las disputas imperialistas entre el bloque ruso y el bloque norteamericano. Pero sí es ver el escenario fascista ucraniano dentro de un contexto mucho más amplio, de una reproducción a partir sobre todo del año 2008 y la crisis a nivel mundial, donde se ha venido reproduciendo y conquistando cargos importantes de representación y de poder en los respectivos estados de estas corrientes fascistas, como contraposición a las luchas populares y obreras a nivel internacional, y en el caso latinoamericano y venezolano, con ese fuerte componente de financiamiento paramilitar ligado al narcotráfico. En fin, es un tema incluso muy complejo que nos lleva a plantearnos incluso la posibilidad de otro programa para abordar a fondo esas características específicas de los movimientos reaccionarios aquí en Venezuela y en América Latina, y esa ligación con los grupos paramilitares y ligados al narcotráfico. Bueno, antes de finiquitar el programa del día de hoy, quería realizarles una excelente recomendación sobre el proceso histórico ucraniano a principios del siglo XX, tal cual es Néstor Magno, el conformador de las primeras comunas autogestionarias y las primeras comunas libertarias agrícolas que existieron en Ucrania. El documental es dirigido por Elaine Chatelain. Aquí le estamos adjuntando el link para que lo puedan ver, lo puedan difundir y lo puedan comentar. Les habló Carlos Alberto Novela en compañía de Sati Rengifo. Sati otra vez allí acompañándonos en la conducción del espacio, también produciendo, y el compañero estrella, Miguel Denis. Nos seguimos escuchando en la próxima semana con más temas de interés desde el movimiento popular, desde la juventud venezolana, en este contexto que implica, que amerita una respuesta movilizante del movimiento popular revolucionario frente a la amenaza del fascismo y frente al pacto que ya no es una amenaza, sino que se evidencia en hechos concretos y afecta nuestros bolsillos. Saludos.